Texto y contexto, una enseñanza seria y profunda de la palabra de Dios, con el pastor César Castañeda. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Texto y contexto presenta Iglesia Cristiana, Palabra y Renovación. Capítulo 12 del libro de Primera de Corintios, del 12 al 14. La iglesia como cuerpo. Hoy veremos que cada creyente es miembro del cuerpo de Cristo y hay funciones definidas. Porque de la manera que el cuerpo es uno solo y tiene muchos miembros, y que todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, son un solo cuerpo. Así también es Cristo, porque por un solo espíritu fuimos bautizados todos en un solo cuerpo. Tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio a beber de un solo espíritu, pues el cuerpo no consiste de un solo miembro, sino de muchos. Vamos a tomar aparte del capítulo 12 de Primera de Corintios. Estoy utilizando últimamente la antigua versión para hacer la comparación aquí en el culto. Bien, no hay problema. A mí me parece tan importante cuando Jesús utiliza ejemplos. En la época de él hemos analizado algunos ejemplos que el Señor ha dado, y él utiliza mucho el lenguaje figurado. Por ejemplo, compara a un sembrador con el Señor, compara la palabra con una semilla, compara las personas que reciben el Evangelio con algunos tipos de terrenos, y algunos nos identificamos fácilmente, especialmente quienes conocemos un poquito más sobre el sembrar, con la enseñanza del sembrador. Aquí, el Señor a través del apóstol Pablo está utilizando una figura muy hermosa, porque la figura es respecto al cuerpo. Y déjeme decirle que creo que esta generación hoy tiene más conocimiento de lo que es el funcionamiento físico que otras. De una u otra manera alguien tiene un dolor en alguna parte y, ay hermano, cuidado con ese dolor. Si le está doliendo la mano, ¿cuál es la mano derecha? Eso, la izquierda, toda la mano, y este lado, bueno, ojo, vaya al médico, que de pronto puede ser relación con un derrame. No, no es así. Y ya uno como que tiene ideas. Hermano, ay, me duele aquí ese esternocleidomastoideo, duele mucho. Ay, que vea, antes, ¿qué será eso tan raro? Entonces, en la medida que nosotros vamos desarrollando nuestra vida, tenemos más conocimiento. Y cuando vemos una verdad como esta, que es comparar la iglesia con un cuerpo, pues hermano, va a ser más rico empezar a mirar lo que el Señor quiso en ese momento, que entendían y qué profundidad hay en eso. Entonces, todos somos miembros de un cuerpo. Y el texto bíblico dice que en un cuerpo hay muchos miembros. ¿Cuántos miembros tiene su cuerpo? Muchos. Porque el cuerpo, por pequeño que sea el miembro, es importante. Se afecta uno de un ojo y se siente uno medio. ¿Cuál ojo? Se corta un dedito y ya se siente uno medio. Y dependiendo de algunas funciones que hacemos, pues nos afecta mucho más. Fuera de eso, la Biblia habla de nosotros como cuerpo, pero también está colocando a nuestro Señor como cabeza del cuerpo. Cristo, la cabeza. Y me llama la atención que el término que utilizan muchos los apóstoles no es de Jesús, sino como Cristo. La labor redentora, transformadora, la operación o la función de Cristo como tal, o del Señor como tal, en nuestras vidas. Somos un cuerpo y como cuerpo cumplimos una misma función. Cada parte tiene diferentes funciones, pero ninguna va desligada a la función principal. ¿Alguna vez la mano le ha desobedecido y la mano le ha dado un golpe a la cabeza sin usted autorizarla? No. Que de pronto uno está jalando algo y se le suelta y uno se aporrea a sí mismo, pero no fue movimiento voluntario, sino que hubo algo más, haciendo algo mecánico. ¿Sí, cierto? Y usted ha cogido esta mano así, no te quiero ver, estoy enojado con vos. No, y que sea él mismo el golpe. ¿Por qué? Porque hay un control del cuerpo. ¿Quién controla el cuerpo? Mi mente. Desde acá, desde mi cabeza, yo controlo el cuerpo. Entonces ese tipo de cosas no se dan. Es factible que alguien cuando tiene un problema neurológico, o sea, fue afectado al cerebro, tenga movimientos involuntarios. Que la mano tiene movimientos involuntarios. Y es algo que no puede controlar porque hay una disfunción entre todo el sistema neurológico que nosotros tenemos. Pero
como cuerpo, como tal, siempre vamos en pro a eso. Entonces, hay órdenes del cuerpo, voy para adelante y yo no voy a ver que este pie está haciendo así, este pie está haciendo así, entonces yo voy así. ¿A dónde vas? Para la iglesia, pero no te mueves de ahí, haz que este me da un paso para adelante y este da otro pasito para atrás. De ahí no voy a salir. No es posible, no es posible, porque hay un beneficio para todo el cuerpo y hay tareas que todos cumplimos. ¿Qué tal que nosotros tuviésemos, cosa que ha existido y que vemos, un miembro paralizado? ¿Alguien ha tenido un miembro paralizado de su cuerpo? Ah, bueno, ha tenido a alguien. Tuviste una parálisis acá. Entonces, difícil para comer. No cerraba el ojo. Qué susto, dice alguien por allí. Hermano, así me veo a veces como pastor con la iglesia. Qué susto. Porque algún miembro se nos paralizó. Hay miembros en la iglesia que sufren de parálisis. Y no los ve uno sino cada 3 meses, cada 2 meses, cada una semana, cada 2 semanas en la iglesia. O cada 8 días. Pero ni raja ni presta el hacha, como decían los antiguos. Es un miembro, pero no cumple la función de miembro. Está estancado. Aquí, cuando vamos al capítulo 12, ustedes van a encontrar que desde el verso 1 hasta el 11 va a hablar un poquito acerca de los dones del Espíritu Santo y cómo se deben manejar con una condición central. El amor sería el centro de utilizar los dones y de eso tenemos que hablar para hablar de los miembros de la iglesia. Pero ya específicamente, del verso 12 en adelante, habla de ese creyente del cuerpo que tiene una labor definida. El apóstol Pablo no habló en 1 Corintios 12 de una. Él venía hablando porque entre los hermanos de Corinto encontró que cada uno hablaba como si estuviera en su propio plano, como si manejara cada uno un ministerio independiente. Y en la iglesia de Corinto eso trajo muchas dificultades, porque eran ellos centrados en el don que ellos creían que tenían. No, los dones que Dios les había dado era porque había que ponerlos a funcionar dentro del cuerpo que Dios había colocado. Eran parte del cuerpo de Cristo. Entonces el cuerpo se compone de la vista que da la visión, el oído que da la audición, el aparato que nos permite una buena digestión. Entonces ya cada uno de ellos tiene esa forma de hacer las cosas. La pregunta que en esta hora surgiría en nosotros es: ¿quién soy yo? Mano, pie. Porque tenemos muchos, y dice que unos son honrosos y otros deshonrosos. Y que algunas partes del cuerpo las cubrimos. Aún los que más se destapan por ahí se cubren partes de su cuerpo. O no, hay gente que no se las va a cubrir, pues que van a llegar al extremo. El mundo como está va a llegar al extremo. Pero por lo regular hay cosas así. ¿Por qué? ¿Será que lo que nosotros hacemos depende de nosotros mismos? ¿Será que nuestro cuerpo es como una máquina que el Señor nos ha dado para el engranaje, en vez de gasolina, la vida? Y que nosotros sencillamente nos desarrollamos como una máquina, porque mientras tenga con qué echarle a la máquina el alimento o la forma que ellos consumen para tener su energía, lo hacen. Entonces hay gente que es igual, nace, crece, se desarrolla y muere, se reproduce. Entonces la gente ve uno que viven para trabajar y trabajan para vivir. ¿Y usted por qué, hermano? ¿Usted en su vida espiritual qué? No, hermano, a mí no me queda tiempo, mi vida es la de un burro. Y la gente dice, yo trabajo como un burro, o no, o estoy ofendiendo a alguien. Cuando la gente le contesta a uno así, es que yo soy, mejor dicho, le estás diciendo a uno, yo soy un burro. Y el mundo, si usted se da cuenta, está manejado por el maligno. Y el maligno quiere que la gente no tenga vida. Y hablar de vida no es que viva, sino que tenga muchas cosas que satisfacen, que llenan y que hacen que haya una función. Yo quiero preguntarte, ¿usted sabe a qué le llamamos el núcleo de la sociedad? A la familia. Es el centro de la sociedad. ¿Y la sociedad está compuesta de qué? De familias. El concepto de familia se ha ido perdiendo con la sociedad que tenemos. ¿Para qué tener hijos? Yo no he notado que la mayoría de muchachas ya no ni quieren tener hijos. Quieren tener sexo, pero no hijos. Perdieron el objetivo de Dios para con la familia. Entonces la familia tiene una razón de ser. Yo quiero decirle, pero en el plan de Dios no estaba solo la familia. En el plan de Dios estaba un pueblo que tuviera una razón de ser. El Señor no te hizo para trabajar, pero tienes que trabajar porque tú te echaste la maldición y yo no la echamos en el huerto del Edén. Imagínate que Adán no tenía ni que cultivar la tierra.
El hombre fue creado para alabanza de la gloria de Dios. Y todo fluía. Pero cuando la alabanza de la gloria de Dios no estaba, entonces viene la maldición y la tierra se vuelve dura y el hombre tiene que martillar la tierra, le tiene que dar duro. ¿Cuál fue la maldición? No dice que el hombre tendría que darle a la tierra y que la tierra sería dura. No dijo Dios en eso. Consecuencia del pecado. Y entonces empieza como esa dificultad. Entonces Dios empieza a escoger entre todos los pueblos un pueblo que tenía una centralidad. Y la centralidad del pueblo era que tenían a Dios en medio de ellos. Por eso dentro del pueblo ellos tenían el tabernáculo. Y cada una de las tribus estaban alrededor del tabernáculo. Porque en medio de las jornadas, de las tareas, del trabajo con mantener el ganado y del trabajo en la tierra y todo, había una centralidad que no podía perderse dentro del ser humano, y era la presencia de Dios. Para ellos debía ser una realidad. Y habían unas normas estrictas, y cuando el pueblo de Israel a Dios no le daba lo que le tenían que dar, perdían delante de Dios, las cosechas no venían. Imagínense que para ellos cultivar la tierra, ellos tenían el año dividido de acuerdo al clima o estación para sembrar la tierra, para cosechar la tierra. Y en medio de eso, siempre había una fiesta religiosa relacionada. Por ejemplo, nosotros hemos escuchado mucho hablar acerca de la Pascua. Usted sabe que la Pascua estaba desarrollada o se daba en medio de la cosecha, que eran los primeros frutos que venían. Entonces venían las celebraciones en agradecimiento a Dios porque la tierra produjo. Cuando nacía un hijo, la familia como tal tenía que traer delante de Dios y reconocerlo. Mire que el reconocimiento a Dios tanto se ha perdido que la gente ni siquiera para comerse una arepa le da gracias a Dios. Y hay gente que come la arepa y dice, ay, se me olvidó darle gracias a Dios. Ah, Dios sabe. Sí, Dios sabe que usted no lo tiene en cuenta, que es como un animalito. Ni siquiera darle gracias a Dios. A veces hemos ido a restaurantes y nosotros oramos por la comida. Y yo he ido con hermanos en la fe a un restaurante y yo, hermano, venga, oremos primero. Y cuando vamos a orar, el hermano ni ora, ni mueve los labios, porque es mirando qué dirá el mesero, qué dirán los de aquella. Y la gente es, entonces, ay, qué oso. Hermano, oremos mentalmente. No, hermano, demos testimonio público de la fe, que nos vean orar. Ay, qué duro para él. Porque se pierde el concepto de Dios el centro de mi vida, Dios el que me provee, Dios el que me da, a Dios me debo porque Él es la fuente de todo lo que hay alrededor de mi vida. El Señor entonces hizo un pueblo separado, y hoy nosotros somos parte de lo que se llama la iglesia. ¿Por qué somos parte de una iglesia? Porque peleé con un cura y dije, nunca más voy a volver a la iglesia, me voy para la evangélica. Es el concepto más perdido que alguien puede tener al estar en una iglesia cristiana. No es que yo fui a una iglesia cristiana y me sané. Yo también he ido a iglesias cristianas y no me he sanado, dirá alguien. Es que ¿quién dijo que en la iglesia cristiana habían curanderos? Dios puede sanar, pero no es el común denominador, que es el que mucha gente está vendiendo. Vaya a la iglesia y en la iglesia se sana. Y si Dios, siendo soberano, dice que no, entonces ¿qué? Porque es el peor concepto para... Nunca traiga a la iglesia para que sea sana una persona. Ese es un valor agregado. Buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Y Dios quiere que seamos sanados, claro. Pero no es que si yo voy a una iglesia voy a ser sanado, no, hermano. Eso es un cuento que están echando mal hecha hoy. Muchos creyentes que creen en sanidades, no creyentes en el Cristo verdadero. Ahora, somos parte de algo que Dios quiere, y es, la iglesia la constituyó Dios a través de Cristo. Cuando el pueblo de Israel rechazó los principios que Dios le había dado, Dios pensó en traer al pueblo de Israel algo nuevo dentro de la adoración a Dios, y les presentó a Cristo como el Mesías Redentor, porque estaban acostumbrados al ritualismo de venir a la sinagoga cada tanto tiempo, al ritualismo de venir al templo una vez por año, al ritualismo de venir a una fiesta que tenían anual, que era la de expiación. Si judío no venía a la fiesta de expiación, no era judío. Entonces cada año peregrinación, pero religiosamente, sanchis, panchis, manchis, como lo hacíamos nosotros, el muerto al hueco y el vivo al baile. Entonces el Señor, como lo tenían enterrado, vuelva usted enterrado, que yo me voy allí para una rumbita. Porque así hay creyentes, que su vida espiritual da vergüenza, que si uno le preguntara a su familia qué tal es el creyente, dicen, ¿creyente en qué? Ese es más diablo que yo, lo único es que carga una Biblia. Eso es lo que hoy estamos viendo. Pero cuando la centralidad está en Dios, algo especial. Es que el tabernáculo no estaba por allá en el rincón, no lo colocaron como algunas iglesias que uno ve que está detrás del cementerio. Estaba en el centro del pueblo, pero los cristianos estamos en contra de esos POT.
donde dicen que las iglesias tienen que estar a las afueras de los municipios. Porque la gente tiene que tener un testimonio de la fe en medio de ellos. Pero no solamente en la parte geográfica, sino en la vida. El centro de la vida es Dios. Entonces, las cosas que Dios nos da como creyentes no son el fin, sino que son el medio del fin. Ya nos dimos cuenta, entonces el cuerpo no es esa máquina que estamos hablando. En nosotros vive Cristo Jesús. Hemos dicho que cuando recibimos a Cristo Jesús, ¿quién es el que mora en nosotros? Es el Espíritu Santo. Qué tan raro, uno recibe a Jesús en el corazón y el que entra es el Espíritu Santo. Tranquilos, Dios está en todas partes, pero realmente dice, yo me voy, no los dejo solos, aquí dejo al otro, al Espíritu de verdad. Él está presentando a Jesús. Si uno mira, por ejemplo, el versículo 7 al 10, que no es en la porción que leímos, dice que a cada uno se nos fue dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho. A este es dado, según el Espíritu, palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro palabra de fe, por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros el de profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Pero mire cómo termina. Todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Hay un propósito que Él tiene. Y me llama la atención porque cuando fui a varias versiones encuentro una versión que dice por un solo Espíritu. Otra versión antigua a las palabras en griego dice por medio de el Espíritu. Significa, Dios no va a operar en una persona los dones si no es con un propósito que Dios tenga para operar. Entonces nosotros a veces creemos que tenemos en el servicio al Señor cosas nuestras. Por ejemplo, el Señor a mí me ha dado dones y me ha dado talentos. Entonces yo puedo decir, es que ese es el don mío. Ah, tú tienes el don de diseño. Sí, yo lo tengo ahí. Ahí lo tengo en reserva. El Espíritu Santo lo da y lo quita. Y hay talentos. Ah, yo tengo el talento, porque alguien te dice, tengo el don de la música. Eso no es un don, es un talento. Y la gente lo usa para bien o para mal, ¿o no? Hay gente que en el mundo utiliza el talento de la música en sus cosas. Cuando hablamos de esto, uno al ir a la Sagrada Escritura, en el capítulo 10 de este mismo libro, porque viene hablando acerca del pueblo de Israel y todo, y cómo eso va con la iglesia, habla acerca de que ellos fueron bautizados en la nube y en el mar. Y dice que somos bautizados más adelante tanto judíos como gentiles. Entonces Él quiere decir que el Espíritu Santo, que está haciendo una obra en movimiento, trabaja con todos nosotros. Y la Biblia dice que en Cristo no hay diferencia entre libre y esclavo, ni clases sociales, ni nada de esas cosas. La semana pasada estábamos felices porque habíamos bautizado a algunos hermanos en la iglesia. Y decíamos, el bautismo en agua no cambia a nadie. Y si una persona se va a bautizar y es fumadora, cuando sale del agua, se bautiza, ay, yo soy fumador, pero él me va a bautizar, ay, porque algunos dicen que el bautismo es para perdón de pecados, ya lo vimos por la palabra que no, y se bautizó y salió del agua. ¿Cómo salió ese fumador? Entró un fumador a las aguas y salió un fumador mojado. Porque el bautismo es la expresión de que el Espíritu Santo transformó mi vida. Hay un testimonio que yo quiero hacerlo público de lo que Dios... No. Entonces cuando hablaba de que ellos fueron bautizados y a nosotros el Espíritu Santo fuimos bautizados en un mismo espíritu, significa que Dios ha de obrar, algunos le llamarán activar su obra dentro del cuerpo de Cristo para una función específica. Si usted es parte del cuerpo de Cristo, si usted es uno de los bautizados de la iglesia y no le está sirviendo al Señor en la iglesia, ¿para qué se bautizó? No sirve. Es como cuando tengo un computador y lo tengo guardado, ¿para qué? Vaya, regale eso. Alguien lo necesita. Entonces, si usted es parte del cuerpo de Cristo y no es activo en el cuerpo de Cristo, hermano, ¿usted cree que ese bautismo a usted le está demostrando que tiene activo el Espíritu Santo en su vida? No, porque usted está muerto. Porque no entiende el propósito de Dios para con su pueblo, en el que cada miembro del cuerpo de Cristo tenemos una función específica. Ellos fueron bautizados, los hebreos, en ese momento, en la nube y en el mar. Ya cuando uno mira el verso 13, que dice que por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Cuál es el espíritu que nos mueve hoy a nosotros? Entonces de lado dice, a mí el espíritu del burro, porque trabaja mucho. Claro que nos faltará el que tenga el espíritu de Celio, que ni raja ni presta el HC, está peor, no le gusta ni trabajar ni no. Dios a cada uno no nos hizo iguales. ¿Qué tal que Dios nos diera lo mismo a todos? Tal vez alguien que haya sido llamado por Dios nunca lo vas a ver aquí al frente.
Si alguno hermano pase a dirigir la oración, oiga el pastor, ni la oración final, que es una oración de 20 segundos algunos. No, pastor, yo no sirvo para eso, pero si me pone a interceder, yo lo hago. Es más, usted no me tiene que poner, yo me mantengo intercediendo, pero eso sí lo hago. Pastor, cuente con que yo estamos en esto. Porque ya del versículo 14 hasta el final, que es el versículo 31, va a hablarnos el Señor de que somos una unidad, pero en la unidad que tenemos en Cristo, en ese espíritu que estamos hablando, ya vamos a encontrar una diversidad. Somos diferentes y somos parte del cuerpo, ¿cierto? Ya nos hemos dado cuenta de que ese espíritu, que es un solo espíritu, nos ha vuelto personas que somos activos en un solo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos miembros tiene el cuerpo? ¿Un solo miembro? No, el versículo 14 dice que somos muchos, pero somos un solo cuerpo. Ahora, hay un llamado que Dios nos está haciendo a nosotros. Y vemos el ejemplo del 15 al 18 que dice, si dijera el pie porque no soy más, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. O si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora digo, Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, y hay algo. Primero que todo, que Dios nos colocó como Él quiso. Somos diferentes dentro del cuerpo de Cristo. Entonces aquí nos está mostrando que fuimos llamados no para el bien nuestro, sino para el bien del cuerpo. Yo tengo que entender que dentro del cuerpo de Cristo, la iglesia, yo hago parte, pero no para colocarme como el primero. Y mire que dentro del cuerpo de Cristo dice que el Señor ha colocado para edificar el cuerpo de Cristo, en Efesios capítulo 4, dones ministeriales. Entonces habla del pastor, del maestro, del evangelista, ¿cierto? Que Dios los colocó para ¿qué? La edificación del cuerpo de Cristo, no para que el cuerpo de Cristo nos sirva. Dios coloca dones ministeriales, Dios coloca dones, cada uno tenemos, pero no para presentarnos a nosotros mismos. Porque al que estamos representando es a Dios. Voy a colocar el ejemplo. Colombia tiene embajadas en todo el mundo. O sea, Colombia tiene pequeños territorios que representan a Colombia en todo el mundo. Entonces, por ejemplo, está la embajada de Venezuela. Y hermano, le digo una cosa. Si se entra a la embajada de Colombia, los invade la ONU. Porque violaron territorio colombiano. Ellos pueden pedirle al gobierno colombiano que retiren la embajada. Pero si ellos se meten a la embajada de Colombia, les cae la ONU. Siendo tan terribles, no entran. Porque sabe que ahí mismo les mandan los cascos azules o verdes y vuelven nada de eso allá. Porque es un deber. Ahora, allá hay embajadores en todo el mundo. Y el embajador colombiano en Venezuela tiene que estar pendiente de un representante de los embajadores en Colombia. ¿Cómo se llama el que representa a los embajadores en el mundo? La canciller. Estamos mal de ciencias políticas acá hoy. Entonces ella es la que todos están y le dicen, vea, aquí está sucediendo eso, ¿qué puedo hacer? Y ella dice, diga tal cosa. Ya llama al presidente, señor presidente, está ocurriendo tal cosa en tal país. ¿Qué le decimos al embajador? Dígale al embajador que haga esto. Dígale al embajador que no haga esto. No, dígale al embajador que venga para acá, que me toca mandar esa a otro, que va a mandar mejor un embajador que haya sido militar, que les pare en la raya ya. O no, ese está muy duro y tiene relaciones malas, mandemos otro que sea más carismático y eso, porque hay que bajar la tensión que tenemos con el país, con el embajador. ¿Y qué es lo que va a decir el embajador? ¿Se representa a sí mismo? ¿Va como él mismo? Él va a llevar las instrucciones que le han ordenado que haga. En toda institución hay la parte ejecutiva. El ejecutivo es el que hace lo que le ordena una junta directiva. Debería ser así, debería ser así. Hay algunos que hacen lo que se les viene a la cabeza. Y es donde uno ve en países que no son demócratas, sino que cambiaron a ser países, allá el presidente hace lo que le viene a la cabeza. Y cuando él quiere cierra, no es que él cierre el Congreso cuando quiere. Y Dios nos ha colocado como embajadores. Segunda de Corintios 5:17 dice que nosotros somos ¿qué? Pablo ahí sí sabía de ciencias políticas, pero mucho. Es el 20, perdón. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Y dice, somos embajadores, y cuando yo hablo, ¿quién está hablando? Dios. Ojo con lo que habla, porque la gente cree que usted está hablando en nombre de Dios. Por eso cuando nosotros vamos a la palabra y hablamos de la palabra, tenemos que estar convencidos que estamos enseñando lo que Dios quiere que enseñemos. Amén. ¿Quiénes somos embajadores? Hay que leer el contexto. Nosotros. Lo que está diciendo es, ojo, porque si usted ha sido redimido en Cristo y usted es miembro del cuerpo de Cristo, usted hace parte de la embajada de Dios en la tierra.
Usted representa al Señor porque la palabra ha sido sembrada en su vida. Y Dios de pronto le va a dar talentos. Y lo que usted va a hacer con ese talento y dones deben de glorificar a Dios en la tierra. En alguna ocasión se le arriman al Señor Jesús y le dicen, hay que pagar tributo, no hay que pagar tributo. ¿Qué dijo Jesús? Tráiganme una moneda. Y le llegó la moneda y todas las monedas tenían al presidente. Ya no salen los presidentes, pero en esa época sí, aquí en Colombia también. Que el presidente no se quede. Entonces estaba la moneda, estaba la cara del César y dijo, ¿quién aquí está apareciendo en la moneda? El César. Entonces, ¿qué dijo? Denle a César lo que es del César. Hermano, ojo, que el diablo está trabajando con la gente y hay gente que el diablo los tiene engañados porque le están dando al César lo que es de Dios, porque su vida no le pertenece a Jesús y porque su vida entonces es un desastre, porque Dios no controla su vida. Son parte de un cuerpo y no funcionan. Y el problema no es que el cuerpo le demande a usted le va a demandar la cabeza, no el cuerpo, porque los miembros del cuerpo son parte como usted. Nos está diciendo, ojo, que usted se tiene que aprender a despreciar a sí mismo. No soy yo, no es mi vida, no es lo que yo quiero. ¿Usted no ha escuchado, hermano, entre esposos? Que el esposo le dice, mi amor, vea, póngale las pilas, busque al Señor. La esposa le dice al hermano, mi amor, vea, es mi vida y yo hago con ella lo que me da la... O sea que usted no es parte del cuerpo de Cristo. Bueno, en el cuerpo a veces también aparecen algunos tumores, afectan, no es parte del cuerpo. Hay malignos que eso... Pero si se puede extirpar, hay que extirparlo. Porque no pertenece, porque no adornan, porque no embellecen, porque no hacen parte de la función y porque ellos mismos están enfermos. Y donde hay un enfermo, enferman los demás. Una célula cancerígena se reproduce y hace que células también buenas mueran, porque las células cancerígenas, ¿cómo se van a reproducir si están muertas? ¿Van a crear otras células muertas? No, van a matarlas vivas. Y cuando alguien en el cuerpo de Cristo no es funcional, acaba con los vivos. Y uno escucha que alguien dice, ay hermano, pero vea que Julano también. Yo he visto a Julano. Uy, momentico, usted no tiene que mirar a Julano, acuérdate que él también es parte del cuerpo. Hay alguien que es la cabeza. Y a nosotros nos corresponde obedecer a la cabeza, no al cuerpo. Entonces cuando yo veo que un cristiano anda mal, hermano, pero mire que allí hacen, pero mire que por allá, pero mire que un ministro dijo, ay, venga, ¿cuál ministro? Ay, aquel, ay, sí, ya le dio ese tumor que tiene, ese tumor lo tiene atrofiado. No lo mire a él, se tiene que ir a la palabra, que sea Cristo el que dirija. Y en el caso de nosotros, entonces ya no somos nosotros, no es lo que nosotros querramos enseñar o dar. Porque no hay nada mejor que darle a la gente lo que quiere. ¿Ustedes se imaginan de en la iglesia predicáramos lo que la gente quiere que le prediquemos? ¿Cómo estaríamos hoy acá? Es que no estaríamos acá, no cabríamos acá, estaríamos quién sabe en dónde. Ay, hermano, yo quiero ser parte del cuerpo de Cristo. Hermano, usted tiene que arreglar esta situación en su vida, porque la Biblia enseña que así usted no puede ser parte del cuerpo. Ay, por favor, no me gusta. Entonces me voy de aquí y yo que diezmo 1 millón de pesos mensuales. Ay, hermana, hermano. Vaya, diezmelo donde quiera, pero cuando quiera obedecer la palabra, va a ser parte del cuerpo y va a trabajar, va a servir, va a hacer. De pronto hasta va a ayudar económicamente. Que usted no está ayudando. ¿Quién dijo que el que diezmaba ayudaba? Ninguno de nosotros que diezmamos, ayudamos. ¿Cómo así, pastor? Es que eso no es suyo, es de Dios. ¿O no? ¿Usted le está entregando a Dios? ¿En dónde le está entregando? En el lugar que el Señor dijera, donde el Señor te llevó, lo hace. El día que no lo haga, ¿qué irá a hacer el pastor? Pues el Señor es el que sostiene al pastor y sostiene la iglesia y sostiene las cosas, porque nosotros hacemos lo que la Biblia enseña que hacemos, que es de Dios, no es del hombre. Porque es que ese es el problema que a veces tenemos, que nosotros pensamos que hacemos mucho y sencillamente nos mandaron a hacer un mandado. A lo más viejo les conté en alguna ocasión, estamos hablando de qué hacemos en el cuerpo de Cristo. Y yo recuerdo que mandé a vender unas bolsas plásticas, vayan, vendan bolsas plásticas. Y entonces cada muchacho se ganaba 50,000 pesos y traía 50 de ganancia. Entonces ellos traían las ganancias y ganaban más, claro. Entonces hacía paqueticos al día y se ganaban 50,000 pesitos, o habían quien vendía más. Y yo recuerdo que uno de ellos me trajo 50,000 pesos de ganancia, se había vendido como 100 y tantos paquetes. Y entonces yo le dije, no, esa ganancia, eso era del centro de rehabilitación. Pastor, vea, aquí le traigo. No era pagarme, no era regalarme, porque era lo que él tenía que traer. Y él traía, hermano, vea, ahí le traigo lo que yo vendí. Bien. Entonces nosotros sacábamos a un lado el plante
era para el centro, para sostener centralización. Entonces yo le dije ese día, no, hagamos una cosa, esos 50.000 pesitos, usted se los va a llevar a Julano de tal, que nosotros le demos una plática. Ah, bueno, no hay problema. En esa semana me encontré con el hermano en la iglesia y se estaba bravo porque él me llamó, hermano, mándeme para la plática que es para el mercado, mis hijos. Y se la mandé con Julano. Cuando al domingo, uy, hermano, usted sí es descarado, ¿qué tal? No me mandó la plata. Venga, desde el lunes la mandé. ¿Con quién? Ay, ahí viene, Julano, venga para acá, sí. Hermano, vea, hágame el favor, la plática que le mandé al hermano. Ah, es que me encontré con una culebra y le pagué con la plata que usted me mandó. Yo le hago una pregunta, ¿esa plata era de él? Él ya había sacado su ganancia. Esa plata era del centro de habitación y con eso mandamos pagar al hermano. ¿No nota que a veces somos así con el Señor? Ay, no, es que este me no saqué los diezmos porque me llegaron los servicios. Ay, Dios sabe. Entonces Dios dice, bueno, listo. No mereces empleo, quíteselo. Y déselo a otro que si lo... No dice la Biblia que lo que tiene se le quitará y aún lo que tiene también se le quitará y se le dará a alguien que sea más fiel. Cuando yo puedo servir a Dios y puedo hacer algo para el Señor y no lo hago, estoy dejando de ser parte del cuerpo de Cristo. Porque lo primero que tengo que hacer es negarme a mí mismo. Y si nota que nosotros no somos como muy acostumbraditos a negarnos a nosotros mismos, no. Porque el don no pasa a ser algo mío, el don es algo de Dios. Y si ese don es de Dios, dentro de mi orden de prioridades, como no es para darme yo el champú, lo pongo al servicio de Dios y no al mío. Porque en ese sentido pasa a ser secundario. Cuando lo uso para mí, estoy obrando mal. Lo uso como Dios quiera para Él. Me tengo que negar a mí mismo y tengo que dar lo que Dios me ha dado para Él. Entonces cuando Cristo me lavó y me amó, yo amo a Dios porque Él me amó primero. No crea que usted y yo somos demasiado buenos y Dios se ganó la lotería porque usted y yo no llegamos a los pies de Cristo. Entonces está diciendo el Señor, ay, gracias a Dios Fernando se convirtió. Ay, es que Fernando me ayuda tanto. No, nosotros nos debemos a Él porque Él lo hizo por nosotros. Ahora, Él nos ha dado la vida. ¿Y qué estamos haciendo nosotros con la vida? ¿Qué hacemos nosotros con lo que Dios nos da? Los talentos, el hogar, las cosas. ¿Qué hacemos con el tiempo que Dios nos da? Él nos lo da, ¿cierto que sí? Nos debemos a Él, ¿sí o no? ¿Y por qué somos tan descarados con Dios? Casos de la vida real. Oiga, ¿y así no es uno con el Señor? Usted no dice que, hermano, gloria a Dios, hermano, sí, yo voy a crecer espiritualmente, yo me meto a un grupo de crecimiento espiritual. Y a la hora del grupo de crecimiento espiritual, ¿en dónde estamos? Hermano, es que me dio por irme para Flamingo, es que me invitaron a comer por allí una carnita. No son las disculpas que nosotros sacamos para las cosas de Dios. A estos muchachos que están aquí los estoy apretando. Eso no es de que los vean bonito aquí cantar, hay que tener vida espiritual, tiene que estar en grupos de crecimiento espiritual. Y eso que no voy a ir a cantar un día y otro no, entonces no vuelva, siéntese en la banca. Porque es un compromiso con Dios, donde uno sacrifica lo que el mundo no sacrifica, que vean que me invitaron para piscina. Señores, qué pena con ustedes. Estamos en la iglesia, el domingo es para servirle al Señor o no. Pero mire que la vida espiritual es igual, porque uno que se le debe a Dios y se atreve uno a decir yo amo a Dios, pero somos un cuerpo que no funcionamos a veces. ¿Qué tal que usted se levantara un día y no le funcione la mano? ¿Qué sería de esa pobre alma con ese pobre cuerpito que tiene? Yo quiero hacer una preguntita. ¿Qué parte del cuerpo usted quisiera extirpar? No le meta la grasa, porque algunos ya están en la grasa. ¿Por qué lo digo? Porque Dios te llamó y te conocía. Y Dios con amor eterno te ha amado. Y dentro del propósito de Dios estás. Si tú no funcionas, alguien funcionará. Pero Dios nos llamó porque Él sabía que nosotros le íbamos a servir a Él y que Él no nos llamó porque nos necesita, sino que quiere hacernos copartícipes de lo que Él quiere para el cuerpo de Cristo. Nosotros no queremos perder ninguna parte. Yo quiero decir una cosa, el Señor quiere que todos, como miembros del cuerpo, funcionemos en lo que Él nos ha dado. Hay gente que es parte del cuerpo de Cristo que está haciendo lo que no debe hacer. Yo le pedí al profesor de música, hermano, el que no tenga el talento de la música, dígale que no lo tiene, porque de pronto puede servir en el cuerpo de Cristo en otra área, que esa persona es bendición y que la iglesia recibe bendición, porque somos parte de un cuerpo. Ahora, la Biblia dice el verso 18 que Él colocó cada parte del cuerpo como Él quiso. Dios nos ha colocado para servirle como Él quiere. No dice que si Dios tiene cuidado de las aves en Marcos,
también tiene cuidado, en Mateo 16, 25, 26, también tiene cuidado de nosotros. Tremendo. Entonces hay dos cosas que yo veo en Pablo. Uno, que un miembro no puede decir yo no quiero ser parte del cuerpo de Cristo porque sí, porque Dios ya lo colocó. Ya Dios nos va a demandar por lo que pudimos hacer o no hacer, porque hay un propósito de Dios en nuestra vida. Y lo segundo, que tenemos que estar dispuestos para que Dios haga con nosotros como Él quiere, porque a veces nos menospreciamos a sí mismos, pero dentro del cuerpo de Cristo tenemos todos una función. ¿Sabe, hermano, que en la iglesia del Señor hay tantas áreas en las que se les puede servir? Por ejemplo, aquí en la iglesia hay cosas que no hacemos. Hay gente que puede tener don de misericordia. A uno se le pasan cosas. Uno como pastor al principio es todo terreno. ¿Ustedes no se acuerdan? Primero yo era el que casi que salía a la puerta a recibir a los hermanos. Si el equipo de sonido salía corriendo a subirle y bajando el micrófono. Pero ya hay hermanos que lo hacen. Ya mi esposa no es la que hace los almuerzos. Hoy toqué la guitarra porque queríamos con 2 guitarras hacer algo que estamos viendo ahí. Pero la que lo está haciendo ya lo va a seguir haciendo, espero. Entonces ya empieza como la iglesia a hacer. Antes hacíamos más, pero podemos dedicarnos a lo que debemos dedicarnos, al estudio de la palabra y la enseñanza de la paz. ¿Me voy a entender? Y cada uno de nosotros cumple. Pero usted es parte del cuerpo de Cristo. Primero, pregúntele al que está al lado suyo, ¿qué función haces dentro del cuerpo de Cristo? Y escuche que lo que le va a responder es, porque no es solamente preguntar, escúchele. A lo mejor alguien dirá, no, todavía no. Bueno, ya es tiempo. No nos quedemos así, tenemos que descubrir y ponerlo en acción. Porque estamos haciendo, pero como cuerpo somos más. No nos aislemos del cuerpo. Porque cuando esta mano se me descarrila, no me va a prestar el servicio como debería hacer. Cuando la tengo adherida al cuerpo y funcionamos como un cuerpo, todo el cuerpo bien concentrado a través de las coyunturas, ¿qué dice la Escritura? Ahí lo tenemos, bien afirmado. Hay una función, tiene una efectividad, tiene una funcionalidad. El Señor ha sido el que te ha adherido a este cuerpo. Yo lo he dicho y lo quiero repetir en esta mañana. Y alguien me dio la orientación como Pedro, ¿cierto? Casi que le digo, apártate de mí, Pedro. Porque me dijo, pastor, no digas porque yo dije, hermano, ¿usted está convencido de que Dios lo trajo a este lugar? La iglesia del Señor es una, pero nosotros somos una parte, una célula de la iglesia del Señor. Y como parte de la iglesia del Señor, si Dios no te trajo a esta congregación, si no ha sido Dios, estás en el lugar equivocado. Porque si Dios te trajo a este lugar, te trajo para muchas cosas, para ser parte de este cuerpo, para servirle a Dios en este cuerpo. Te ha colocado un pastor en este cuerpo. Y yo tengo ovejas en este plantío, pero también tengo, yo no sé, todavía no se han matriculado como ovejas, mejor, dejémoslo así. ¿Nos atreveríamos a decirles tumores? No creo. Creo que falta funcionalidad y falta como que sí, yo quiero. Venga, yo lo hago. Señor, ayúdame. Necesito a alguien que esté al lado mío que me... ¿O no? Qué bueno que alguien lo empuje a uno. Y lo mismo le digo a usted, hermano. Si usted no es parte del... Así, a usted está muerto, está muerta. Usted ahí arrastra, llega a la iglesia por la misericordia de Dios. Pero no hace parte, perdóneme que le diga, del cuerpo. Porque ese espíritu que es el espíritu de Dios que sostiene el cuerpo, a usted no lo sostiene. No es parte del cuerpo. Porque Él dice que por el mismo Espíritu hemos sido insertados en el cuerpo y que el Espíritu de Dios es el que nos guía y el Espíritu de Dios es el que nos lleva y el Espíritu del Señor es el que nos da la visión y el Espíritu del Señor es el que guía a la iglesia. Y si guía a la iglesia, es imposible que usted haya sido injertado a un cuerpo donde usted no es funcional. Tiene que hacer parte del cuerpo, estar creciendo, estar preparándose, hacer una cosa a la otra para que su vida crezca espiritualmente y la de los demás. ¿Cómo he visto yo que algunos de los hermanos han crecido cuando se han involucrado en el crecimiento de la iglesia? Miren, hermanos que me acompañan a un grupo, a una célula, una cosa, y empiezan ellos a crecer, y empiezan a dar. No solamente en células. Yo he visto a través del trabajo que la hermana Damaria está llevando con las damas, que hay damas que están creciendo al lado de ella. Yo he visto a través del trabajo de escuela dominical que hay gente que está creciendo en escuela dominical. Se están enseñándole aún a niños y han crecido. Todo el que hace parte y se involucra en esa dimensión, en el mover del espíritu, en la iglesia lo están logrando. Amén. Un pastor decía que en la iglesia habían 2 tipos de miembros: los servibles y los inservibles. Y yo, el término es cierto, pero el término es muy fuerte. Pero no podemos ser eso,
Porque yo creo que falta es activar lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Después hablaremos, solamente ahí estamos como hasta el versículo 18 y teníamos que hablar de la función de nosotros como miembros entre sí. Cómo hierro con hierro se aguza, cómo nosotros vamos creciendo. Hoy nosotros hacemos parte como pastores, porque la iglesia es pequeña, de cosas que mañana no lo podríamos hacer. Pero ustedes que están creciendo tienen que ir asumiendo eso. ¿No será que nosotros en áreas podemos ser más efectivos ganando el mundo para Cristo? El tiempo es corto. La venida del Señor está corta. Y usted con esos planes que tiene, ¿será que usted sí ejecutará esos planes? Porque la venida del Señor está aún mucho más cerca. Si otras cosas le están robando el tiempo para Dios, dígale al Señor: Señor, ¿será que estoy en el lugar equivocado? ¿El Señor ya te ha levantado en la iglesia? Debes crecer en el Señor. ¿Por qué no le dices en esta mañana al Señor: Señor, haz de mí un instrumento tuyo? La Iglesia Cristiana Palabra y Renovación presentó Texto y Contexto con el pastor César Castañeda. Sabaneta, Antioquia. Teléfonos 311-366-2902. Iglesia Cristiana Palabra y Renovación.